Ahí, ahí estamos, ¿ok? Sí, estamos ok. Ya. Las voy a escuchar más que ver, así es que cualquier cosa, por favor, Edith, ahí tú me comentas. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por conectarse a esta charla. El objetivo de esta es comprender claves de la adaptación y la mitigación al clima, pero también vamos a ver algunos contenidos algunos contenidos de conceptos claves, ¿cierto? Principalmente adaptación y mitigación, pero también los desafíos y compromisos que ha asumido el país en materia climática y entender algunos cuerpos normativos y otros instrumentos. No en cabalidad, pero sí para saber que existen y que de alguna u otra manera probablemente a ustedes les toque después trabajar en ellos. Entonces, partiendo, entender que para conocer de cambio climático tenemos que conocer algunas cosas básicas que veíamos en el colegio, como qué es la atmósfera, pero más que qué es la atmósfera, que es esta capa, ¿verdad?, que va desde el suelo hasta el espacio, entender que en ella se alojan distintos gases, algunos con la capacidad de retener calor, ¿verdad? Este calor que viene del sol, que en su mayoría rebota y retorna al espacio, pero otros se quedan en la atmósfera y nos da el origen, ¿verdad?, al muy conocido efecto invernadero, que es un efecto saludable para el planeta, ya que sin el efecto invernadero el planeta estaría a menos 18 grados aproximadamente, o sea, no tendríamos la vida y no se conocería la vida tal como hoy la vivimos. Y ese efecto invernadero, en una forma exacerbada, nos ha llevado al calentamiento global. Y el calentamiento global ha hecho que ha variado el clima y el clima nos enfrenta, ¿verdad?, a los desafíos de la mitigación y la adaptación. Lo más importante para mí es que hoy entiendan muy claro qué es mitigación y cuáles son acciones de mitigación, y qué es adaptación y cuáles son acciones de adaptación. Bueno, siguiendo, también tener claro que hay una diferencia entre tiempo y clima, ¿ya? Y si bien ambas se centran en estos mismos parámetros de precipitación, temperatura, humedad, viento y presión atmosférica, tienen un enfoque distinto en relación al tiempo. El tiempo en sí es una foto, es el momento, es un periodo, es una estación, una semana. Y el clima, en cambio, y quizás ahí como para hacer el ajuste y la mnemotecnia, el clima es como un cuento, ¿ya? Es un cuento, una historia de al menos 30 años, que se compone de varias fotos. ¿Por qué es importante esto? Porque aún tenemos gente un poco negacionista que dice, oye, pero hace demasiado frío, es imposible pensar que se calentó el planeta, están estas olas de frío, no concuerdo con eso. Claro, el tiempo está frío, pero el clima en sí ha ido calentándose con el tiempo. Y este calentamiento, como comentábamos, se ha originado producto principalmente de la acción del hombre, posterior a la etapa industrial, ¿verdad? En donde la quema de combustibles fósiles ha sido el gran centro. Y acá encontramos el dióxido de carbono, acá abajo, ¿verdad? Eh, y sus diversas formas, como el gas natural, el carbono, el petróleo. Y luego tenemos también el metano, que se vincula a las fecas y purines y la degradación de los residuos orgánicos principalmente, pero también a una fracción de la combustión de los combustibles fósiles. Le sigue por ahí el óxido nitroso, que se asocia principalmente a la agricultura y a los combustibles de las flotas de gran peso. Y acá en el centro encontramos los hidrofluorocarbonos, que son una familia bastante grande y más cercana a lo que creemos, porque todos los hogares, por ejemplo, tenemos refrigerador, cada vez en más de nuestras oficinas hay aire acondicionado, todos nos vacunamos hace muy poco, la cadena de frío y aquello, todo eso requiere, ¿verdad?, de estos gases. Y el agua, en forma de vapor de agua, es el resultado de un círculo vicioso, la verdad. El planeta está más caliente, hay más evaporación de agua, tenemos más nubes y generan calentamiento local, ¿verdad? De una duración más corta, pero que igualmente va impactando. ¿Cómo se ve esto a nivel mundial en términos de emisiones? Se ve así. La mayor porcentaje son CO2, ¿verdad? El dióxido de carbono, que ustedes ven arriba, en el gris, en el primer gris, le sigue el metano, el óxido nitroso, como dijimos. Pero más importante que ir viendo todo el detalle de esto, que después los invito a revisar esta información, es ver la tabla que tenemos al lado y entender que cuando hablamos, por ejemplo, de huella de carbono, estamos llevando todos los gases a la medición de CO2.
pero tienen distintos potenciales de calentamiento. Y ojo que estos gases permanecen en la atmósfera por muchísimos años. O sea, hoy nosotros tenemos los gases que emitieron nuestros abuelos o tatarabuelos, ¿ya? Y nuestros hijos y nuestros nietos van a tener nuestros gases por mucho tiempo. Así es que es necesario tener esta conciencia transgeneracional cuando hablamos de la emisión de gases. Por ejemplo, el metano tiene un potencial de calentamiento de 25 veces más que el CO2, y ahí están los otros que se ven en la tablita. Importante entonces tenerlo en cuenta, ¿ya? ¿Y cómo se ve en Chile esta emisión? También similar a lo que veíamos en la gráfica anterior. También es el sector de energía el que se lleva la mayor tajada de la torta en las emisiones de gases de efecto invernadero. Le siguen los procesos industriales y el uso de productos, ¿verdad? Los residuos que han ido aumentando, y eso conforme se ha ampliado la capacidad económica, ¿verdad? El poder adquisitivo, generamos más residuos como personas, como país en general. Y en último, perdón, me equivoqué. Sí, es la agricultura y la segunda, la que está en verde, y la última ahora venía la naranja, ¿cierto? Que son los productos y procesos productivos. Entonces, hemos llegado a que esta acumulación de gases, ¿verdad?, de efecto invernadero, nos tiene en medio de un planeta que, si bien antes era algo más celeste, hoy tenemos esta panorámica, ¿ya? Este es un diagrama de la NASA realizado con las temperaturas medias del planeta desde 1880 hasta la actualidad, hasta hace un par de años atrás. Y si buscan su año de nacimiento, que quizás ya pasó, compárenlo con hoy, y nos damos cuenta de que el calor se concentra principalmente en los polos y en y en el norte global en general, asociado principalmente entonces a la actividad humana. Pero recordar también que si bien se ve estas zonas más cálidas, el calentamiento global es un efecto planetario, ¿ya? No, a todos nos va a incidir. Y es así, por ejemplo, que en los distintos sistemas del planeta, sean los sistemas físicos, los biológicos o los humanos, vamos a tener alteraciones. Dentro de los sistemas físicos, que concentran toda la geografía, los mares, ¿verdad?, las costas, tenemos alteraciones, ya sea por erosión, por derretimiento, exterminio de glaciares, propiamente tal, ya ha ocurrido. En los sistemas biológicos, donde se concentra toda la biota, el reino fungi, animal, vegetal, también lo hemos visto afectado. Hay especies que ya están en amenaza. Y los sistemas humanos, que son aquellos que nosotros construimos en medio de estos dos sistemas, no siempre muy armoniosamente, también se están viendo afectados por las inclemencias del clima. Y es importante que hoy por hoy, al 2024, el calentamiento global ha sido de 1,2 grados. ¿Ya? Esto en perspectiva puede que suene casi insignificante, ¿ya? Para nosotros, ¿cuánto es 1,2 grados? Si tenemos 36,5 grados de temperatura promedio del cuerpo, no alcanzamos a tener fiebre con 1,2, ¿verdad? Pero si las proyecciones hablan de que podemos llegar a 2 grados, a 4 grados, lo que vamos a tener finalmente va a ser un planeta con todos sus sistemas estresados. Las inclemencias que hoy vemos del clima están en una figura en donde aún no tenemos fiebre, por decirlo de alguna manera más simple, ¿ya? Entonces es importante que este 1,2 grados y cada mínima variación de la temperatura va a ir de manera exponencial modificando la variación del clima. Ahora, el año pasado se hizo un reporte, ¿verdad? Un resumen del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es la organización de la Convención Marco de las Naciones Unidas, que convoca a todos los científicos de distintas áreas, sociales, climatólogos, físicos, etcétera, que van estudiando la ciencia y toda la evidencia climática, y llegaron a 10 ejes a trabajar. Y es importante acá porque la concientización pasa por entender que más allá de 1,2 grados, 1,5 grados, existen variaciones que van a ir impactando de manera irreversible todo nuestro sistema.
Entonces tenemos que con 1,1 el año pasado, los cambios que se habían provocado eran cambios que no se habían visto nunca antes en la historia de la humanidad reciente. Teníamos que los impactos climáticos, ¿verdad?, cada vez son más generalizados y más severos. Por otro lado, las medidas de adaptación siguen siendo efectivas, pero requieren más financiamiento. Ya no es posible con los recursos que estamos asignando. Algunos impactos climáticos, ¿verdad?, han sido tan severos que ya hay pérdidas y daños. Ya no es posible adaptarse. Hay zonas que han exterminado la vida o han desplazado la vida, ¿verdad?, porque es imposible continuar en esos territorios. Los gases de efecto invernadero necesarios para llegar a este 1,5 grados, que tanto se habla y después vamos a comentar en relación a qué, se cree que se lograrán el próximo año. O sea, esto es hoy. Y tenemos además que en la última COP se reconoce de verdad la real dimensión de los hidrocarburos. Y la idea aquí es alejarnos rápidamente, ¿verdad?, de la quema de combustibles fósiles, que hoy está muy presente en toda nuestra vida. Por lo tanto, es un gran desafío. Y necesitamos transformaciones urgentes en todos nuestros sistemas alimentarios, sistemas de transporte, sistemas de financiamiento. Cambio climático es un tema de desarrollo que es aplicable a todas las áreas del país, ¿ya? Y ya no es suficiente el dejar de emitir. Como comentábamos, los gases están por 100 o más años. Debemos además comenzar la captura de gases desde la atmósfera. Y el financiamiento climático acá va a ser clave, tanto para la mitigación como para la adaptación. Es cierto que no siempre encontramos financiamiento, pero la primera medida a realizar es que todas aquellas acciones que ya ejecuto como persona de a pie o como institución, las haga con esta visión de cambio climático, tratando de ser eficiente en el uso de mis recursos y haciendo que toda actividad aporte de alguna manera a este desafío. Y por último, si bien en esta sociedad tenemos unas grandes brechas sociales, económicas, el cambio climático lo va a hacer peor. Así es que es necesario posicionar dentro de las decisiones como un eje en lograr la transición justa. Sobre todo entendiendo que en Chile somos un país altamente expuesto, ¿ya? De todas las características que puede tener un territorio, la Convención Marco de las Naciones Unidas indica de 9 características, que tenemos 7, ¿verdad? Tenemos zonas costeras bajas, o sea, somos un país de una costa enorme, hay zonas áridas y semiáridas que con las variaciones de las precipitaciones se ven afectadas fácilmente, las zonas boscosas, que ya sea por el cambio de uso del suelo o por la ocurrencia de incendios, pueden verse también afectadas, las zonas expuestas a sequía y a la desertificación, perdón, las zonas de desastres socionaturales, y es porque hemos construido en lugares de riesgo, ¿verdad? Los ecosistemas montañosos que son muy sensibles a las temperaturas, porque las temperaturas extremas altas y bajas, ¿verdad?, se expresan de mayor manera en este tipo de ecosistemas. Y la contaminación atmosférica urbana, que aquí potencia, ¿verdad?, el calentamiento asociado a los forzantes climáticos de vida corta y a material particulado, por ejemplo. Las otras dos de estas 9 son las islas, ¿verdad?, que si bien Chile no es un país insular, sí tiene territorios de isla, por lo tanto también nos afectaría, pero no lo han definido aquí. Y los huracanes, que no tenemos huracanes, pero ya hemos comenzado a ver trombas y algunos tornados en algunos sectores. ¿Cómo se proyecta esto? Se proyecta con reducción de terrenos aptos para cultivos, y eso nos impacta directamente porque finalmente los alimentos aumentan de valor, escasean, o no se disponen en los lugares que son necesarios. Afecta en la cantidad de terrenos aptos para la ganadería, ¿verdad? En los asentamientos humanos, en el norte del país. Montepatria se había declarado en algún minuto como una zona migrante debido a la escasez hídrica. Quizás con las lluvias de hace poco puede que haya habido algún retorno, pero se le declaró como tal entre sus propios habitantes. Y también afecta la conservación de especies.
Entonces aquí, en este escenario que parece bien catastrófico, lo importante es actuar, no quedarnos paralizados. Y ante eso, tener claro que las dos grandes ejes de trabajo van a ser la mitigación y la adaptación. ¿Qué vamos a entender por mitigación? Mitigación va a ser toda acción que reduzca las causas del cambio climático. Si dijimos que el cambio climático es producto del calentamiento global y el calentamiento global es producto del efecto invernadero, bueno, los gases que producen el efecto invernadero son la causa directa del cambio climático. Todo aquello que reduzca gases o que capture gases es mitigación. Si reduce los gases de la atmósfera, si reduce los gases emitidos o captura gases de la atmósfera, es mitigación. Y la adaptación es un poco más compleja, porque la adaptación es local. La adaptación depende de las características propias de aquello que estemos evaluando, del sistema humano, del ecosistema, de la infraestructura, etc. Y estas características van a determinar que el impacto, ¿verdad?, sea mayor o menor. Entonces, cuando hablamos de adaptación, es necesario irnos a los territorios, es irnos al detalle. Y por eso suele ser más complejo, incluso también financiarlo. Pero es importante identificar también en que hay montones de acciones que terminan siendo adaptación y que no necesariamente tienen un gran impacto, son visibles. ¿Por qué? Porque si funcionan las medidas de adaptación, no debiese ocurrir nada o debiesen haber menos impacto y eso no se ve. Por eso también es menos vendible, por decirlo de alguna manera, las acciones de adaptación. Algunas acciones dentro de estos grupos de adaptación y mitigación tenemos, solo por dar ejemplos, en mitigación, piscinas municipales temperadas con energía solar térmica, los recambios de las flotas municipales, que a veces son fondos de los gobiernos regionales, ¿verdad? Pero incluirles criterios de sostenibilidad o de eficiencia. Cuando hacemos recambios de equipos que sean de mejor tecnología, de bajo consumo, la aislación térmica de las dependencias, ya sea por paredes, ventanas, el fomentar la construcción de ciclovías o de mejores veredas para fomentar la caminabilidad, ¿verdad? Son acciones de mitigación. Los recambios de luminarias públicas, domiciliarias o de las instituciones. El compostaje, entendiendo que al menos o cercano al 50% de los residuos que producimos son orgánicos y son una gran fuente de emisión de metano. Y veíamos que el metano tiene una capacidad de 25 veces, una potencialidad de calentamiento de 25 veces mayor que el CO2. Lo mismo con el vermicompostaje o el diseño, ¿verdad?, eficiente y las construcciones bioclimáticas de las nuevas dependencias que se generan. Otras acciones quizás más cercanas son la reducción del consumo de carnes y lácteos, la compra o la aceptación de verduras y vegetales que no cumplen los estándares de belleza, porque se pierde un gran porcentaje solo porque no son elegibles, la compra local, el compostaje, como decíamos, el vermicompostaje, y otras acciones más vinculadas a la energía, el uso de zapatillas eléctricas, ¿verdad? El cargar nuestros dispositivos eléctricos durante el día, en donde tenemos en operación las fuentes solares de energía, el compartir nuestros vehículos, fomentar la caminabilidad, setear los aires acondicionados en invierno cercano a los 20 grados, en verano cercano a los 22 y vestirnos de acuerdo a la estación, porque muchas veces en el verano estamos todos muertos de frío en la oficina y en el invierno al revés, muertos de calor. Entonces, ese tipo de acciones que son cercanas y me gustaría que después quizás pudiésemos comentar o qué cosas realizan ustedes o consideran que son adaptación o mitigación, vamos a poder ir viendo. Y otras que son mixtas son aquellas en donde además de reducir los gases de efecto invernadero emitidos, nos generan algún beneficio que ayuda a combatir algún tipo de impacto. Por ejemplo, las zonas aisladas en donde no hay iluminación, la iluminación fotovoltaica, el bombeo de agua solar en zonas que no se podían cultivar, dado que no tenían el acceso al agua, las huertas urbanas,
la conservación de humedales, esteros y sus ecosistemas, la reutilización de los purines para la generación de biocombustible, mejorando también la posibilidad del acceso a la energía en localidades lejanas, el reciclaje, que si bien tiene un componente muy alto de mitigación, requiere para ser implementado de adaptación, de la concientización, de cambios de hábitos. En adaptación también podemos encontrar medidas como estas, que ya son de mayor envergadura, ¿verdad? Las protecciones costeras, el conocer la situación territorial respecto a los riesgos climáticos, ya sea en base a la ciencia o al conocimiento local. Porque acá recalcar nuevamente que la adaptación es local, la adaptación se da en los territorios porque son singulares los impactos. La educación ambiental, ¿no? Conocer para valorar y valorar para conservar, la seguridad alimentaria, la eficiencia hídrica, el identificar y resguardar todas las infraestructuras críticas. Y se entiende por infraestructura crítica aquellas que ante un evento de emergencia son indispensables para llegar con la ayuda, como son el agua, la electricidad, los centros de salud, las telecomunicaciones, los caminos, puntualmente puentes o accesos críticos. Y más cercano a nosotros puede ser esta preparación, por ejemplo, de las mochilas de emergencia. Son tipos de acciones de adaptación que van a variar dependiendo de dónde estemos, el qué acción será la más importante a realizar. Bueno, dejando eso un poco atrás, comentarles ahora respecto a estos desafíos que ha asumido el país, ¿verdad? Y para eso conocer un poquito del contexto internacional. Y aquí tenemos, y ya les comenté algo al respecto, la Convención Marco de las Naciones Unidas. Esta convención entró en vigor en marzo del año 94 y establece más que todo un sistema de información y transparencia, en donde los países más desarrollados reportan, ¿verdad?, sus emisiones y sus acciones. Es una manera de tener una responsabilidad con el resto de los países. Las COP, que son las conferencias de las partes, ¿verdad?, que es la cumbre anual que se realiza en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas. Y aquí se reúnen 196 países, más la Unión Europea, o sea, son 197 partes, y se juntan a evaluar toda la ciencia global ya relacionada con el cambio climático para llegar a acuerdos. Tenemos también el IPCC, que como les comentaba, es el grupo científico reunido por las Naciones Unidas y que evalúa la ciencia para, en base a la ciencia, tomar decisiones. El protocolo de Kioto fue el precursor de la Convención Marco de las Naciones Unidas y lo importante fue que limitaba, ¿verdad?, que ponía compromisos importantes a los países industrializados y diferenciaba las responsabilidades. Este protocolo estuvo vigente hasta el año 2020 y fue sucedido por el Acuerdo de París. Y el Acuerdo de París, lo más central es que es un acuerdo jurídicamente vinculante y Chile está adscrito al Acuerdo de París, el que tiene como meta eh, limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de los 2 grados, ojalá menos de 1,5 grados, ¿verdad? Para contar con un planeta con un clima neutro. Y en base al Acuerdo de París se establecen algunos compromisos. Y dentro de esos está, por ejemplo, que el país debe tener una normativa de cambio climático, debe establecer sus contribuciones nacionalmente determinadas y algunos otros instrumentos. Y en relación a la Ley Marco de Cambio Climático, si ustedes no lo sabían, esta ya fue promulgada el año 2022 y lo importante es que crea un marco jurídico para trabajar en temas de mitigación y adaptación. Ojo que no todas las leyes de cambio climático en el mundo abordan la adaptación precisamente por lo complejo que es, pero esta ley sí lo hace. Y por medio de esta ley se cumplen los compromisos internacionales asumidos en el Acuerdo de París y establece una meta muy ambiciosa que es la carbono neutralidad y la resiliencia al 2050. Otro compromiso, ¿verdad?, en el cual trabaja el país y que se actualiza cada 5 años, esta es la del 2020, próximo año de actualización, es la contribución nacionalmente determinada, ¿verdad?
Importante que la NDC nuestra integra 5 componentes, que son los que se ven ahí: mitigación, adaptación, integración, que son vinculados de adaptación y mitigación, medios de implementación, que dice relación con los facilitadores, ¿verdad?, para poner en marcha los desafíos. Y lo central, que ha sido bastante llamativo, incluso a nivel mundial, es que incorpora un pilar social de transición justa y desarrollo sostenible. Como lo veíamos en todas estas líneas del resumen del IPCC, si no ponemos con determinación el pilar social dentro de las acciones, no se va a lograr esta transición justa, porque las desigualdades se van a incrementar. Por otra parte, la NDC incorpora un presupuesto de carbono, ¿ya? Indica que debemos llegar como tope a los 1.100 megatoneladas de CO2 entre el 2020 y el 2030, y estamos cercanos a los 1.000, ¿ya? Entonces está también una meta desafiante. Por otro lado, y reforzando que el cambio climático es un tema de desarrollo, alinea todos sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, involucrando así a todos los sectores del país. Y también indica que para el año 2025, como país, deberíamos llegar a nuestro pic de emisiones. Vale decir que 2026 ya deberíamos emitir menos que el año anterior. También es un desafío interesante. Bueno, otro de los compromisos que asumía Chile era establecer y llevar a cabo su estrategia climática de largo plazo, que es una visión al 2050 que establece metas, ¿verdad?, a corto, mediano y largo plazo, en donde su meta central está alineada con la Ley Marco de Cambio Climático, que establece la carbono neutralidad y la resiliencia. ¿Cómo lo hace? Por medio de metas sectoriales, ¿ya? Y son todos estos los sectores que involucra la estrategia: energía, transporte, minería, silvoagropecuario, salud, infraestructura, residuos, ciudades, recursos hídricos, turismo, pesca y acuicultura, borde costero y biodiversidad. ¿Y cómo se lleva a cabo, verdad? Porque una cosa es la estrategia y otra es empezar a implementar. Bueno, para ello se están realizando los planes de adaptación de cambio climático, que en las flechitas verdes indica todos los sectores que tienen que realizar su plan de adaptación. Probablemente muchos de ustedes los hayan citado a algún tipo de participación, estén dentro de una mesa. Y si no es en el de adaptación, puede que sea en el plan de mitigación, ¿verdad?, en donde estos sectores con la flecha amarilla están obligados por la ley a realizar sus planes de mitigación y en ellos establecer metas y la ruta de acción para poder ejecutarlo. Se repite. Bueno, a nivel subnacional también encontramos otros desafíos, ¿verdad? Y brillas más que tu cabello. Creo que hay un micrófono abierto. No. Bueno, a nivel subnacional destacan los planes de acción regional de cambio climático, ¿ya? También están los planes de acción comunal de cambio climático, que estos deben estar realizados a junio del próximo año, y también otros planes como los planes estratégicos de gestión hídrica y muchos otros más, en donde lo importante, y con esto quiero cerrar, es respetar, ¿verdad?, los principios que tiene la ley, que son estos que están acá, y no los vamos a leer porque estamos ahí con el tiempo. Pero sí destacar aquellos que están en amarillo, ¿ya?, que de alguna manera envuelven los otros principios. Uno es estar basado en la ciencia, en el último conocimiento de la ciencia, y que la toma de decisión sea en base al respaldo científico, que sea costo efectivo, no considerando solo los aspectos económicos, sino que también sociales y ambientales, ¿ya? No puede ser el eje de desarrollo solo el desarrollo económico. Hay que darle el valor real que tienen la sociedad y los ecosistemas. La equidad y justicia climática, que he sido un poco majadera porque creo que es importante. Si no lo relevamos expresamente, el cambio climático va a acentuar las desigualdades. Tenemos que posicionarlo en cada una de las acciones que estemos realizando. La territorialidad, pensando en que
si se dejan de emitir los gases de efecto invernadero, los efectos del clima van a continuar, por lo tanto la adaptación es indispensable y la adaptación es singular para cada territorio. La transversalidad que habla de incluir, ¿verdad?, en nuestro trabajo a nivel central, regional, local. Y aquí lo importante es que los sumemos a todos. Estando todos arriba del carro, de alguna manera vamos a contar con la participación y con la visión de todo el entorno. Pero por sobre todo, los principios más centrales en esto es la urgencia climática. El tiempo se nos acaba, somos la primera generación que ha vivido y evidenciado intensamente los impactos del clima y probablemente seamos la última generación que puede generar acciones relevantes para revertir esta tendencia del cambio climático. Así es que, bueno, con esto yo me despido. No sé si Edith, estás por ahí para dejar espacio a la conversación, a la reflexión, a poder conocer un poco lo que realizan los colegas desde sus trabajos. Sí, muchas gracias, Sara, por tu capacitación. Estuvo súper clara. Como siempre digo, es un tema que a veces da desesperanza, pero se sabe que se puede hacer algo todavía. No sé si los colegas, bueno, ahí escribieron que muchas gracias. ¿Tienen alguna consulta? Pueden levantar la mano. Recordar que, como les decíamos, vamos a enviar la PPT. Para eso tienen que inscribirse en la lista de asistencia que dejamos en el chat. Así que si alguien quiere hacer algún comentario, puede levantar la manito. Bueno, ahí en el chat están ahí agradeciendo, Sara, tu presentación que fue bastante clara. Bueno, como te decía, aquí hay tantos servicios públicos como instituciones privadas, entonces hay un rango bien amplio de, mm, de rubros. Sería interesante conocer desde qué rubros nos acompañan de pronto. Y creo que ahí algunos habían, pues estaba el CEA, por ejemplo, de la región de Tarapacá, está la UTEM, que estaba ahí, está Rico Ingeniería, bueno, a los que han escrito, porque igual hay 124, Ujú. y ahí no hay indicaban. Eso. Bueno, ahí decían que muy buena la PPT. Están más calladitos. Son Está más la callados. SMA, em, estaba el Servicio de Salud, Serviu, Atacama también está. Así que, como te digo, hay varios rubros. Igual Pero, importante acá, perdón, es si no, que sí, no. de alguna manera entender que todas las acciones que ya realizamos deberíamos, comillas, esta palabra no existe, climatizarlas, ¿ya? Vale decir, si mi rubro es salud, optimizar mis procesos desde el uso eficiente de la energía, del uso del agua, no sé, centrales de esterilización, el uso de agua en pabellones, el manejo de residuos que son de tipo domiciliario, no gestionarlos como residuos peligrosos. Todo ello impacta porque el transporte de residuos tiene una generación de gases. O sea, todas las acciones tienen una vinculación a la emisión de gases, así que los invito también a ir cuestionándose las actividades que realizo, que a veces parecen lejanas a cambio climático, que suele verse como un tema medioambiental, a veces hasta turístico, eh, a verlo como un tema de desarrollo que está presente en cada una y todas las acciones que ejecutamos. No sé si quizás alguien nos quiere comentar de alguna acción o actividad que realizan o que creen o que buscan cómo poder optimizar, podemos de pronto orientar. Sí, acá todos realizan actividades porque por algo están en oficina. Ahí ya tenemos una manito. Ahí está Luis Muñoz. Si nos puede indicar de qué institución, por favor. Puede abrir micrófono más Luis Muñoz, que está con ahí la manito. O no sé si se levantó la manito o quería hablar. Pero como te decía, todas participan. Algunas posiciones estaban como ASMAR, el Servicio de Salud, etcétera. Y
Y hay distintas actividades, sí o sí lo están haciendo. Y como decías tú, igual yo creo que lo llamativo de este programa de acreditación es ver la diversidad de instituciones y rubros y en que todas realmente se puede aplicar el trabajo en gestión ambiental y obviamente en temas de impacto en cambio climático. Ahora sí, no sé, Luis, si ¿Sí? puedes ¿Me abrir tu escucha bien? micrófono. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Tema complejo el medio ambiente desde el punto de vista en que nuestra misión es hormiga versus la emisión, por ejemplo, que hace la aviación comercial durante todos los días y todas las semanas y todos los años, que son más de 8.000 aviones por hora los que circulan o surcan los aires, según estadísticas que he escuchado. Y no sé si alcanzará nuestro esfuerzo como para podernos equiparar entre esa emisión de contaminantes versus el micro que podemos generar o tratar de nosotros ir mitigando, como lo hacemos de forma rutinaria. Sin embargo, los índices ambientales no han bajado. Y por otro lado, ¿hasta dónde podemos acercarnos a las tecnologías? Por ejemplo, China ya está construyendo baterías que ocupan distintas tecnologías, no ocupan agua, no ocupan petróleo, no rellenan medios ambiente, etcétera. Y tienen una ya funcionando en la que ocupan, es como un edificio que ejerce presión hacia abajo, no vi bien el funcionamiento, y no requiere, como digo, combustible para generar la energía. Em, si esos también podrían ser los objetivos como de nosotros como sociedad, exigirlo al gobierno, porque eso de destruir la naturaleza para generar energía, por ejemplo, también nos lleva a problemas medioambientales como problemas con la erosión, como problemas con el viento, como problemas con que el agua no se encausa hacia abajo como napas subterráneas, etcétera. Eso. Gracias. No sé, Sara, si Claro. quieres comentar. Sí, gracias Luis. Sí, siempre surge esta inquietud y un poco del desaliento de qué hacemos nosotros como personas o como un estado pequeño en relación al resto del planeta. Em, pero creo que la visión de esto es como darle vuelta. Es pensar primero en la adaptación y luego en la mitigación. Y con esto me voy a echar a mucha gente encima. Pero, ¿por qué? Porque la adaptación va a ser necesaria para todos y a medida que nos adaptamos, tomamos conciencia y vamos modificando no solo nuestro comportamiento, sino que también nuestro entorno. Y aquí es súper importante destacar que si bien las tecnologías en general suelen parecer inocuas, todas las tecnologías, toda la acción humana tiene algún impacto mayor o menor en los ecosistemas y en el territorio en el que se ejecutan. Entonces, aquí lo central es centrarnos en la adaptación, no perder las esperanzas, avanzar en la mitigación y este es uno de los ámbitos en donde copiar no es malo. Entonces, si tenemos ideas desde otros países, desde otros ministerios, desde otra oficina, adoptémoslas. No es necesario inventar la rueda cada vez que queramos hacer algo. Si tenemos que hacer nuestros planes de, no sé, Estado Verde, por ejemplo, o los planes regionales, planes comunales, planes de cuenca, ocupemos otra información ya disponible, metodologías, no inventemos las cosas, optimizar nuestro tiempo es una manera de mitigar, es una manera de adaptarnos. Entonces, Luis, yo entiendo y comparto esto de ver a los grandes emisores como como los malos de la película, pero de alguna u otra manera también soportan el sistema en el que hoy vivimos. Y las compras que, por ejemplo, realizamos, y si compramos en AliExpress o si estamos encargando cosas minúsculas por un delivery y podemos salir 3 cuadras a comprar, todo ese tipo de cosas también impactan. Entonces, el día a día nos va enfrentando desafíos de adaptación y de mitigación.